Hola, mi nombre es Landy Escalona, soy estudiante de Psicología de la Universidad Bicentenario de Aragua y hoy voy a exponer el primer módulo de Psicología Comunitaria. ¿Qué es la psicología comunitaria? Según el concepto por el cual se hace, es una ciencia de la psicología, la cual se encarga de tener como objeto el estudio del ambiente de las comunidades usando factores sociales y territoriales. Esto hace que estas ramas de la ciencia y la psicología involucre en gran manera a todas las personas que se encuentran en un tejido social. Prácticamente la psicología comunitaria trata de buscar los ambientes inherentes dentro de la misma sociedad que confluyen en ella, tanto sea de manera social como de manera económica como de manera ecológica. El objeto de la psicología comunitaria, que es una metodología que utiliza y privilegia el enfoque territorial a través de la participación de quienes están en medio de ella. Quiere decir que la psicología comunitaria busca es concatenar en gran manera la interacción de participación de las comunidades en un tejido específico. Ahora, uno de los grandes elementos que usa la psicología comunitaria dentro del objeto es el empoderamiento. ¿Y qué es el empoderamiento? El empoderamiento refiere a que las personas o grupos organizados alcancen una autonomía o una autodefinición dentro de su interacción social. Entonces el empoderamiento hace que el individuo o los individuos de la colectividad tengan mayor conciencia de sus potenciales, de sus habilidades como comunidad, pero también como individuos. También está el concepto de que el objeto también de la psicología comunitaria, aparte del empoderamiento, está también la ciudadanía. Es crearle al elemento que está dentro de ese tejido social una condición de sentirse parte de un conglomerado, de un entorno social que va mucho más allá de su ambiente. Porque muchas de las cosas que en estos tiempos se ha generado es que la cultura se genera desde el barrio y se hace una estigmatización y un clasismo en el cual la psicología comunitaria trata como objeto de romper para poder tener una interacción en medio de toda una sociedad y de una nación. Otra de las cosas que nosotros encontramos como objeto de la psicología comunitaria es la lucha contra la pobreza. Es importante que encontremos que la lucha contra la pobreza no es un acto banal y mucho menos utópico, porque no trata desde el punto de vista económico, sino desde el punto de vista conciencial, conductual y de cultura. Es decir, romper los elementos que hacen que la persona tenga una conciencia de pobreza cuando no la tiene. Entonces quiere decir que la psicología comunitaria también trata, aparte de la empoderación y hacer la ciudadanía, que la persona también luche contra esa pobreza que la tiene interactivamente conectada con el cerebro, que es lo que nosotros conocemos como los elementos de creencia. Entonces esa lucha contra la pobreza hace que la psicología comunitaria intervenga dentro del proceso de la comunidad. El otro tema que también trae como objeto la psicología comunitaria tiene que ver con la salud mental. Si bien es cierto, hay sociedades en las cuales, de acuerdo a su elemento cultural, puede mantener un nivel de salud mental poco responsable o aceptable, hay otros elementos, inclusive dentro de los estratos mucho más bajos, que la salud mental es muy, pero muy, muy precaria. Y que hablamos de la salud mental, tenemos que ver desde el individuo, de que la persona genera unos elementos de condición y de creencias que vienen transmitidos de generación en generación y que eso generan desequilibrios, y de ahí es donde vienen los actos delictivos y todo ese tipo de cosas que se van desarrollando a través de un tejido social o a través de un barrio, una zona específica del colectivo. Entonces ese estado de desequilibrio donde la persona y la sociedad están disociados
la psicología comunitaria intenta traer esa asociación de nuevo, volver de nuevo a traer a la persona a que tenga ese concepto de salud mental. Otra de las cosas que nos trae acá es la historia. La historia. La psicología comunitaria prácticamente es bastante nueva. Comienza en los años 50 y 60. ¿Por qué la psicología comunitaria entra en el papel de los 50 y los 60? Vemos entonces que es cuando comienza una revolución del conocimiento, de una revolución dentro de lo que se llama el modernismo y el postmodernismo, donde ya esas conductas y esos estratos sociales bien clasificados que estaban anteriormente van diluyéndose debido a la arrolladora acción, información de la tecnología. También tiene que ver también el cambio sociológico y histórico también de las comunidades y las sociedades, donde la información ya no se hace clasista, sino que llega a todos los niveles a través de la radio, la televisión, los periódicos, los libros, inclusive la misma educación es liberada en los años 50 y 60. También ocurren las grandes transformaciones de los votos, la liberación femenina, y todo ese tipo de cosas genera entonces un cambio estigmático dentro del proceso de transformación. Ahí surge la psicología comunitaria como un órgano de liberación. Mayormente la psicología comunitaria, según dice en Latinoamérica, son los movimientos tercermundistas, que se llaman, es donde verdaderamente se habla, donde sale también. Es importante también destacar los movimientos izquierdistas, que son los que más aupan este proceso de lo que nosotros conocemos como la psicología comunitaria, porque aborda ese punto en donde se consiguen los desequilibrios dentro de ese plan. La otra, eso prácticamente es lo que nosotros conocemos como movimiento histórico de la psicología comunitaria. Otro principio, que son los principios básicos. ¿Cuáles son los principios básicos de la psicología comunitaria? La psicología comunitaria es una disciplina cuyos principios básicos son fundamentales en la solución de problemas y optimización de los recursos. ¿Qué significa eso? Una de las cosas que estamos viendo en estos tiempos tan convulsionados tiene que ver eso con los principios básicos. Todo aquello que se ha desacertadamente inclinado hacia un extremo. Y bien es cierto que todo extremo es malo. Una de las cosas que trata de hacer el principio básico de la psicología comunitaria es buscarle solución a los problemas y la optimización. ¿Cómo? A través del potencial y la capacidad del tejido social. Es decir, que la diversidad de pensamientos, la diversidad de talentos y dones que tiene la comunidad, la psicología comunitaria, en pro de esa acción, trata de equilibrar y buscar en todos estos fenómenos y en todas estas acciones la solución de los problemas, la solución de cada una de las actividades que ocurren y de las calamidades que también pueden ocurrir dentro de la sociedad o del tejido social o del colectivo que en ese momento se está interviniendo. En ellos se potencia entonces en gran manera que el principio básico es la potencialización de las capacidades y de las habilidades del colectivo, conglomerándolas en cada uno de sus rangos y uniéndolas en una fuerza productiva, una fuerza de solución y una fuerza de acción. Los campos de aplicación de esta rama de la ciencia de la psicología tiene que ver con unos procesos que pueden comprender como la intervención, ¿okay? Intervención, la noción de la intervención y ¿por qué el intervencionismo? Si bien es cierto, el campo de aplicación es un proceso de intervención. ¿Por qué? Al detectar el problema, al detectar las anomalías dentro del tejido social, que prácticamente puede ser desde el punto de vista educacional, puede ser desde el punto de vista tecnológico, puede ser desde los servicios básicos,
puede ser también desde el punto de vista de la salud mental, de todo el proceso cultural y social de la familia. Entonces, ¿qué hace la psicología comunitaria? Esta ciencia se encarga entonces de hacer una intervención. ¿Ok? ¿Para qué? Para que los proyectos, esta intervención genera primero un ambiente de conocimiento de lo que estamos viendo, para luego entonces hacer un proyecto social o desarrollo social local o asociación socioeconómico, cultural y psicosocial. Es decir, la psicología social comunitaria es una ciencia, no es un concepto como tal in situ, sino que también ella amplía el proceso hacia la demás rama, por ejemplo, la parte socioeconómica, la parte cultural y la parte psicosocial. En este caso, la intervención psicológica, como la intervención pedagógica, como la intervención de la salud, como la intervención económica. Entonces, ¿cuál es este proyecto? Entonces, la psicología social comunitaria genera entonces una intervención, abarca los planos y los sistemas que están allí, entonces los concatena para luego entonces proyectar la solución como tal. Entonces, este campo de acción, de aplicación de los proyectos sociales, también se hacen los proyectos de construcción de ciudadanía. Valga la redundancia, hace un tiempo, en los comienzos de los años del siglo, en el año 2002-2003, el gobierno implementó un proceso social que se llamaba componente técnico social y componente técnico urbano, donde se abordaba a través de la psicología comunitaria y la acción comunitaria los elementos de infraestructura, los elementos sociales, los elementos culturales, los elementos educativos. Se hacían unos grandes estudios y se planteaban los componentes, que estos componentes generaban entonces la solución desde todo ámbito de vista. Entonces, ¿qué hace la psicología comunitaria? Su definición de campo de aplicación tiene que ver en todas las ramas, tanto de infraestructura, educación, salud, deporte. Eso abarca, ese es el campo de aplicación de la psicología comunitaria. Los modelos teóricos en la psicología comunitaria son diversos. O sea, son modelos teóricos. Estamos hablando de que para hacer una intervención necesitamos entonces generar modelos. Dentro de estos modelos vamos a encontrar, por ejemplo, los modelos del cambio social, los modelos de suministros, los modelos de orientación sistemática, los modelos de apoyo social, los modelos objetivos, los modelos ecológicos y los modelos de actuación. ¿Qué quiere decir con cada modelo? Lo que estaba hablando anteriormente como campo de acción. Es decir, que la psicología social comunitaria, cada modelo teórico va a estar determinado cuando se hace la intervención. Primero, detectar las acciones a resolver, los problemas a resolver en el momento. Y cada situación, entonces, determinará un modelo teórico a aplicar. En este caso, si vemos en un ambiente, en un tejido social, donde la carencia es el trabajo, sería un modelo de apoyo social económico. O si en el proceso hay un problema de seguridad de inseguridad, entonces se hace un modelo de acción de cambio social, es la transformación. Entonces estos son los modelos que prácticamente se usan para ello. Okay. Los modelos también tienen que ser, hay algo importante acá que voy a resaltar, que son las dimensiones epistemológicas y las dimensiones éticas. Conexión con la epistemológica, leo que son las conexiones complejas en las cuales los sujetos conocentes, objetos y conocimiento producen conocimiento y mediante relaciones que se establecen. ¿Qué significa eso? La epistemología tiene que ver entonces con que generar prácticamente un estado de conciencia donde la persona debe verdaderamente conocer su capacidad, ¿okay? Y saber quién es y saber también hasta dónde puede llegar. La dimensión ética se refiere a la dimensión de otro, es decir, en conclusión de relación, ética significa mantener un estado consciente de respeto y de mantener que todas las cosas tienen un principio, tienen un fin, pero que es un estado prácticamente de respeto hacia los otros componentes. Hay otra cosa importante acá que quiero hablar que también tiene que ver con las dimensiones, que son las dimensiones metodológicas.
que abarcan los métodos, que abarcan los métodos empleados para producir conocimiento. La metodológica, dentro de estos campos de acción, tiene que ver mucho con el plan de desarrollo que se establece para la solución de los problemas. También está la dimensión ontológica, que consigna en la naturaleza la definición de los sujetos conscientes a la psicología comunitaria. La ontológica, como la dice la misma palabra, lo hace, es un proceso de transformación desde el ser. Es un proceso de cambios estructurales dentro del proceso de la psicología. Actúa mucho metodologías y ciencias no aplicadas como la PNL, inclusive mismo la ontología. ¿Para qué? Para que el individuo tenga herramientas potenciales dentro de su ser. O sea, aquí no se abarca completamente lo que es un proceso psicológico como tal, desde el punto de vista patológico, sino que estas acciones van en pro de la formación y la capacitación desde la capacidad del individuo, donde se le entrena para que llegue a tener mayor cantidad de recursos dentro de este proceso. Vale destacar, para concluir, que la psicología comunitaria en sí, como ciencia, más que todo, busca es resolver dentro del contexto cohesión de toda la ciencia, de que pueden interactuar dentro del proceso de cambio, es justamente cohesionar cada una de estas actividades, tanto de la salud como el deporte, la cultura, para poder abordar problemas sociales, estructurales, colectivos de la sociedad. Gracias.